Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Felipe Jaramillo y voy a presentarles mi proyecto que se denomina Talento Humano en el Sector Público Colombiano. Entonces, lo que este proyecto buscaba hacer era conocer un poco mejor quiénes son los servidores públicos en Colombia, qué tan educados son, qué tanta experiencia tienen, de dónde vienen, qué tan bien se les remuneran esas habilidades que tienen. Y detrás de esto hay algo muy simple y es que pues, detrás de la calidad de las políticas públicas que se formulan y que se implementan, pues está la gente que los hace, ¿no? Entonces, pues es algo a lo que de pronto no se le presta suficiente atención, que es un poco lo que está en rojo en esta diapositiva. Entonces, para hacer eso, lo que hice fue aprovechar que los currículums de prácticamente todos los funcionarios públicos y contratistas del Estado colombiano están publicados en Internet, en CIGEP, que es un sitio web que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, lo que hice fue hacerle scrapping a 8.680 currículums de 16 entidades, que son 14 ministerios, el Departamento Nacional de Planeación, la Presidencia de la República, y se excluyeron finalmente dos ministerios, el Ministerio de Defensa, porque tiene una estructura jerárquica distinta a la de todos los demás ministerios, y el Ministerio de Trabajo, porque aparentemente la calidad de los datos que colocaban en el sistema no era muy buena. Tampoco se tomaron en cuenta los contratistas, porque aparentemente las entidades tampoco son muy juiciosas subiendo los datos de los contratistas. Entonces, una vez se le hizo scrapping a las hojas de vida, se limpiaron con Python, utilizando estructuras de control, expresiones regulares, se hizo un análisis gráfico preliminar en Matplotlib y después, más adelante, aguas abajo, sé que se hizo, pues, se hicieron muchos análisis con Stata, Excel y R. Entonces, lo que ustedes ven a la derecha en esta diapositiva son dos pantallazos del sitio web de CIGEP. El primero es el buscador de CIGEP. Entonces, fíjense que si uno busca el nombre del ministro de Hacienda, aparece el link que lo lleva a uno a la hoja de vida del ministro de Hacienda, que está acá. Y acá lo que aparece es pues, el nombre, el cargo que tiene, la entidad donde trabaja, el municipio de nacimiento, su formación académica y su experiencia laboral. Entonces, una vez pues, se limpiaron los datos, lo primero que hice fue graficar lo que tenía que ver con niveles de educación. En esta gráfica ven la educación promedio para todos los funcionarios de las entidades que están allí a la izquierda. Y pues lo que uno ve es que el funcionario público promedio de estas entidades es casi profesional. La línea punteada en el número 16 es cuando alguien tiene el bachillerato y un título profesional, el 17 es cuando además tiene una especialización y el 18 es cuando tiene una maestría, además de un título de pregrado. Entonces, pues bueno, aquí hay bastante que decir. Lo primero es que pues se observa como cierta varianza. Fíjense que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación casi todo, en promedio, la gente es casi especialista, mientras que en el Ministerio de Transporte y de Presidencia, digamos, están un poco lejos todavía de ser profesionales. Y esto posiblemente se derive de que en esas entidades hay muchas personas de lo que se denomina el nivel técnico asistencial, que pues, son personas de soporte que uno en general no espera tengan un título profesional. A la derecha, en la gráfica, ven cuál es la profesión más común dentro de cada una de esas entidades. Entonces, fíjense que ahí no hay ninguna sorpresa. En general, es un estado, un país de abogados, exceptuando Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Cultura. Cuando uno comienza a mirar un poco más en detalle a través de los distintos niveles jerárquicos que hay dentro del Estado colombiano, uno encuentra a identificar algunos campos. Entonces, por ejemplo, esto corresponde a los gráficos de educación promedio, al gráfico de educación promedio de los funcionarios del nivel profesional. Entonces, fíjense que acá la gente es más educada que en el promedio, como uno esperaría. En promedio es más que especialista, aunque también hay alguna varianza dentro, digamos, entre distintas entidades. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio, fíjense, el profesional promedio tiene una maestría y en el Ministerio de Transporte casi llega a ser especialista, ¿no? El Ministerio de Transporte no le va muy bien. Y a la derecha, fíjense que uno sigue viendo una predominancia de los títulos de derecho, de abogado, con algunas excepciones. Hacienda y Planeación Nacional, por supuesto, como uno esperaría, biología en el Ministerio de Ambiente, que no es una sorpresa, y comunicación social en Presidencia de la República. Es que no estuviesen haciendo muy bien el trabajo. Eh, Cuando uno se mueve un grado más arriba, se va al nivel asesor, ve de nuevo que las barras de educación se mueven hacia la derecha. Entonces, fíjense que en promedio, el funcionario público promedio de todas estas entidades no alcanza casi a ser máster, pero está un poco más arriba que los del nivel profesional. Y hay pues menos variedad en lo que se refiere, menos diversidad en lo que se refiere a títulos profesionales que en el nivel profesional. Fíjese que en casi todos es derecho, inclusive en el Ministerio de Hacienda, ¿no? La excepción es pues Planeación Nacional, el Ministerio de Cultura. Este es el último nivel, digamos, en términos de jerarquía, que está en el tope de la pirámide, y lo que uno sigue viendo es que en estos niveles la gente está también más educada. Fíjense cómo se mueven las barras. Acá
hay pues bastantes entidades donde las personas que están en cargos directivos pues en promedio tienen más que una maestría, fíjense, esencialmente todas aquellas que están por encima del promedio, ¿no? O sea, desde el Ministerio de Vivienda hasta el Ministerio de Educación. Y acá hay un poco más de diversidad que en el nivel asesor en materia de títulos. Por ejemplo, pues educación, pues economía, planeación nacional, economía, el Ministerio de Hacienda, economía, Ministerio de Salud, medicina, el Ministerio de Transporte, Administración de Empresas y el Ministerio de Ambiente, también Administración de Empresas. Este gráfico que sigue nos muestra qué porcentaje de los distintos niveles y de las distintas entidades tienen algún título de posgrado. Entonces está especialización, maestría y doctorado. Entonces lo que uno ve acá es que la especialización es algo relativamente común, inclusive pues, cuando uno tiene en cuenta las personas de todos los niveles. Fíjense que aquí, en este que dice todas las entidades, el 40% de los funcionarios públicos de esta población tienen especialización. Entonces algo que no es muy raro encontrar, ¿no? Pero a medida que uno se va moviendo hacia arriba pues en términos de títulos, pues la cosa va cambiando. En maestría ya es una cosa mucho menos común, fíjense, todas las entidades acá de todos los niveles ya es algo cercano al 10%, y el doctorado sí es una cosa extremadamente rara, ¿no? Este gráfico de doctorado también plantea un poco las limitaciones de este ejercicio, y es que este ejercicio es tan bueno como los datos que logra recuperar, ¿no? Y pues la base de datos de SGEP no es perfecta. Por ejemplo, acá en el Ministerio de Hacienda se dice que, pues digamos, que no hay ninguna persona con doctorado. Eso no es cierto, el ministro tiene doctorado, pero en la página de SIGEP, digamos, donde está su hoja de vida, que lo vimos hace unas diapositivas, no dice que tenga doctorado, sino un estudio en el exterior. Entonces, por eso, pues esto no lo puede identificar. Y ahora lo que se muestra acá es una red que se ha construido con información de una fuente diferente a la de SIGEP. La página de aspirantes de presidencia de la República contiene las hojas de vida de todas las personas que han aspirado y no han muerto en el intento a ocupar cargos directivos en el sector público. Entonces, esas hojas de vida que se publican ahí tienen una particularidad y es que incluyen la universidad donde la persona hizo sus estudios, cosa que no pasa en SIGEP. Entonces, lo que se hizo acá fue construir una red que muestra a dónde se van a estudiar las personas, condicional en que cambien de universidad entre el posgrado y el pregrado, porque pues si una persona hace el pregrado y el posgrado en el mismo sitio, pues no hay ninguna red que se pueda construir. Entonces, lo que uno ve acá es que hay cierta centralidad en esta área del gráfico, ¿no? Que son 5 universidades: la Universidad Rosario, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad Externa de Colombia y la Universidad de los Andes. Las líneas grises muestran dónde están las relaciones digamos, más fuertes, ¿no? En términos de cantidad, pues hay 3 o más personas que están, digamos, como en esa relación, ¿no? En términos de experiencia, los hallazgos no son tan claros como en materia de educación. Ya vamos a ver por qué. Lo primero que se vería acá en esta gráfica es que la gente que está en el sector público tiene mucha experiencia, pero fíjense que en la medida en que uno va moviéndose hacia arriba en la cadena, no encuentra la misma relación que encuentra con la educación. Fíjense, las personas del nivel profesional parecieran ser un poco más educadas que las del nivel directivo, aunque las del nivel directivo son en general más experimentadas que las del nivel asesor, ¿no? Entonces la relación no es tan clara. Y bueno, ahora vamos a ver la remuneración de esto que ustedes ven acá. Es la distribución de ingresos de los funcionarios públicos que se evaluaron. Lo que está, la línea punteada azul corresponde al ingreso promedio, que es algo como 3.550.000 pesos. Esto solamente incluye el salario básico. Y pues a eso se le calculó el coeficiente de Gini, utilizando R, con una librería que es bastante útil, que la hace pues, por sí sola. Se encontró que es 0.33, que es bastante menor que pues, la que en Colombia, que es 0.517. Después de eso se puso toda esta información junta y pues lo que uno ve acá es que tal vez no hay una relación muy clara entre ingresos y educación y remuneración y experiencia. Entonces, para condensar todo en una sola cosa, hice por supuesto una regresión que fue calcular o estimar una ecuación de Mincer simple para todos los funcionarios públicos y individualmente para cada entidad. Entonces, fíjense que uno ve que la educación tiene una remuneración marginal. Cada año de educación en general es bastante más remunerado que un año de experiencia adicional. En muchos casos, la experiencia no tiene digamos, no es estadísticamente distinta de cero, entonces pues realmente pareciera que no agrega mucho en términos de remuneración, pues condicional en la educación, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que estaba hablando era el asunto de la representatividad regional. Entonces, lo que uno ve es que, en efecto, Bogotá parecería estar sobre representada, porque aquí viven 9, si acaso, de los ya casi 50 millones de habitantes que hay en Colombia, y pues, pues Bogotá tiene una representación mucho más alta, es mayoría en todos los niveles, ¿sí? Exceptuando pues, el nivel profesional. Lo que ven a la derecha es una nube de palabras donde se muestran los 100 municipios de Colombia que están
más representados en esta muestra pues, de burócratas que, que logramos construir, ¿no? Entonces, de esto yo creo que salen tres mensajes. La educación parecería preferirse a la experiencia, o pues tiene como una relación mucho más fuerte y mucho más evidente con la remuneración. Las remuneraciones son relativamente equitativas y Bogotá podría estar sobre representada en la población de funcionarios públicos. ¿Listo? Muchas gracias.